Buenos días, iglesia. En este día traemos otro tema para edificación de la iglesia de Cristo, el cual se llama lo que éramos y lo que somos en el tiempo. Porque no debemos de olvidar qué hacíamos antes y cómo hemos cambiado, qué estamos haciendo ahora y qué debemos hacer ahora que somos cristianos, hijos de Dios. Nos vamos al texto de Eclesiastés 8, 5 al 7. Eclesiastés 8, 5 al 7 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisiereis hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Oremos. Padre amado, Rey eterno, Dios del universo, grande eres, Dios todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos tu ayuda, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos ayude a predicar esta palabra, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y que abras el entendimiento a todos aquellos que estén escuchando este mensaje, Señor, que nos puedas ayudar a cambiar, nos puedas ayudar a discernir el tiempo, y que podamos darnos cuenta lo que hemos cambiado durante todo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, lo que éramos y lo que somos en el tiempo. El ser humano no sabe lo que va a pasar. Solo Dios sabe, solo Dios tiene el poder. Por eso es necesario tener sabiduría, paciencia y confiar en Dios, porque Él sí conoce los tiempos. Dios es el que conoce el futuro, sabe qué va a pasar, cómo va a ocurrir. Aunque la Biblia nos dice algo de eso, por eso es que debemos escudriñarla, por eso es que debemos cada día compenetrarnos más con la palabra de Dios para saber qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder y estar preparados para la venida de Cristo. Santiago 3, 13 al 17, mire lo que nos dice. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Nos damos cuenta que la sabiduría de lo alto es la que nos hace discernir el tiempo y darnos cuenta que todo lo que dice la palabra de Dios está ocurriendo. Muchas cosas ya han pasado, que también están escritas en este libro, y también las que van a pasar. Dios es el que sabe lo que va a pasar. Por eso es que hay que escudriñar cada día más las escrituras. Bueno, la palabra tiempo en hebreo se escribe semán, en hebreo. La palabra tiempo en hebreo se escribe semán, con Z, semán, que significa ahora, cuando, día, época, estación, hora, mientras, tarde, a su tiempo, vez. Y en español, el significado de tiempo es magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad es el sistema internacional. En el sistema internacional es el segundo. Entonces hay un subtítulo que nos dice qué éramos y qué hacíamos en otro tiempo. ¿Qué era lo que nos hacíamos? ¿Qué hacíamos cuando no conocíamos la palabra? Cuando no habíamos aceptado a Cristo. Nos burlábamos y atacábamos a los cristianos. Gálatas 1, 13 al 14. Muchos hacían esto, pero por ignorancia, porque no conocían la palabra. En Gálatas 1, 13 al 14, miren lo que nos dice.
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces sabemos que muchos le dan más importancia a la tradición, a la crianza que le han dado los padres, a lo que lo han llevado los padres, que a lo que dice la palabra de Dios. Y la invitación es a que no nos dejemos llevar por tradiciones, a que no nos dejemos llevar por los pensamientos de los padres, sino que sigamos la palabra de Dios. Si lo que nos están enseñando es verdad, está conforme a lo que dicen las Escrituras. Y en la primera carta de los Tesalonicenses 1, 9 al 10, ¿qué es lo que nos dice? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Antes idolatrábamos tantas cosas, pero nos convertimos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar en los cielos de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. El único que nos puede librar de la ira venidera se llama el Señor Jesucristo, que es nuestro abogado, que es nuestro Salvador. Por eso hay que poner nuestra confianza en Él y no en la tradición de los hombres. El segundo punto nos dice, ¿qué hacíamos? Servíamos a otros dioses. Gálatas 4, 8 al 11. Servíamos a otros dioses. Gálatas 4, 8 al 11 dice: exhortación contra el volver a la esclavitud. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que hayáis trabajado en vano con vosotros. Entonces no podemos estar guardando días, tiempo, épocas. ¿Y qué hacíamos? Solo siguiendo la tradición de los dioses. Por eso es que no debemos caer en la mentira del mundo, celebrando amor y amistad, celebrando Día de las Brujas, celebrando carnaval, celebrando cosas que a Dios no le agradan. Todos los días usted debe agradar a Dios cada vez más y no agradar al mundo, porque muchos hacen lo contrario, agradan más al mundo que a Dios. Les importa más lo que piensa el mundo, lo que dice el mundo, que lo que Dios dice. ¿Qué hacíamos? El tercer punto nos dice: seguíamos la corriente del mundo y los deseos de la carne. Efesios 2, 1 al 3. Eso era lo que hacíamos, hacer la voluntad del mundo. Pero ahora, gracias al Señor, estamos haciendo la voluntad de Él, lo que a Él le agrada. Efesios 2, 1 al 3 dice: salvo por gracia, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Andábamos en otro tiempo en eso, en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Antes hacíamos eso, ya no podemos seguir haciendo lo mismo, ya somos nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17 nos lo dice. Dice: vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Los que están ahora, que no han creído, que no han obedecido, son hijos de ira. Nosotros antes éramos hijos de ira, porque andábamos en la voluntad de la carne. Y ese es nuestro principal enemigo, esa carne que vive en nosotros, que nos lleva a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces debemos tener en cuenta que esa lucha es constante, esa lucha es diaria, esa lucha es hasta que Cristo venga.
que los deseos de la carne van a querer hacernos pecar. No podemos caer, sino poner las manos en Dios siempre, las cosas en Dios, para que Él nos ayude en todo momento. ¿Qué éramos? Estábamos sin Cristo y sin esperanza. Punto cuarto nos dice en Efesios 2, 11 al 12, estábamos sin Cristo y sin esperanza. Aquí mismo en Efesios 2, 11 al 12 dice: reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso era lo que hacíamos. Estábamos fuera de las promesas de Dios porque hacíamos lo que al mundo le agrada. Hacíamos lo que no nos conviene. Seguíamos la corriente del mundo, estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza. Pero ya gracias a Él tenemos esa esperanza, que esperamos a Cristo, que viene en una nube a salvar a los que le aman, a llevarse a su iglesia. El quinto punto, ¿qué éramos? Éramos tinieblas para los demás. Porque como se pueden dar cuenta, cuando estábamos en el mundo, cuando no habíamos aceptado a Cristo, si nos pedían un consejo, dábamos un consejo mundano, un consejo para mal, y no un consejo conforme a la sabiduría de Dios. Éramos tinieblas para los demás. Dice en Efesios 5:8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Ahora somos luz, ahora somos la luz del mundo, dice la palabra. Ahora cada vez que nos piden un consejo, una opinión, la damos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a lo que nosotros queremos, no. Si Dios lo dice, vamos a ver que Dios habla sobre ese caso. Entonces siempre tenemos que poner a Dios por delante para no caer en la mentira del mundo, ni caer en el pecado. En Juan 1, 9 al 13, el Evangelio de Juan 1, 9 al 13, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A todos los que hemos creído, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, nos ha hecho hijos de Dios. Por eso te invito a ti, si no has creído, si no has obedecido, que creas en el Evangelio de Dios, que el Señor Jesucristo te libra de la ira venidera y te saca del pecado, del mundo que nos lleva al abismo. El sexto punto, ¿qué éramos? Éramos extraños y enemigos. Eso era lo que éramos antes de aceptar a Cristo. Colosenses 1, 21. Veamos qué nos dice Colosenses 1, 21. Sobre que éramos extraños y enemigos. Dice: y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hacíamos malas obras, nadie hacía bien, todo era para mal, aparentando, haciendo lo que al mundo le agrada, lo que a la gente le agrada, pero no teniendo en cuenta a Dios, si a Dios le agradaba lo que estábamos haciendo o no le agradaba. Entonces éramos extraños,
éramos enemigos de la cruz de Cristo. El séptimo punto, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes. Tito 3:3 nos lo dice. Rebeldes a lo que dice la palabra de Dios. Tito 3:3 nos dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Y eso es lo que vemos en el mundo. En el mundo no vemos lo que Dios manda, en el mundo vemos es insensatez, rebeldía. La gente está pendiente al deleite, a alimentar la carne. Ya son ajenos de la vida de Dios. Y lo más triste es que está entrando en la iglesia de Cristo también esa insensatez, esa rebeldía, que muchos no obedecen a la palabra de Dios, sino obedecen a sus pensamientos, obedecen más a la carne, y eso a Dios no le agrada. Por eso te invito, si estás en rebeldía, si estás en insensatez, si estás extraviado, si te has apartado, vuelve a redil, vuelve al camino de la salvación. No permita que el enemigo siga usándote, siga engañándote. Y en la segunda carta a los Corintios 5, 16 a 17, nos está hablando de que éramos y ahora somos una nueva criatura. En la segunda carta a los Corintios 5, 16 al 17. Dice la palabra de Dios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Antes conocíamos un Cristo en la cruz, Cristo muerto, porque lo conocíamos en la carne. Ahora que conocemos un Cristo vivo, que está a la diestra de Dios Padre, que resucitó. Ese Cristo que nosotros seguimos, ese que está vivo. No seguimos un Cristo muerto, que es el que sigue la falsa doctrina. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Si estamos en Cristo, todo es nuevo. Por eso es que no debemos caer en la mentira del mundo y volvernos atrás y no hacer lo que al mundo le agrada. El séptimo punto, ¿qué éramos? Insensatos, rebeldes. Ese es lo que nos está hablando el séptimo punto. Insensatez, la rebeldía, pero éramos. Ahora no, ahora somos nueva criatura, ahora aceptamos a Cristo. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y estos 7 puntos nos habla de que lo que éramos y lo que hacíamos en otro tiempo. Y traigo 5 puntos sobre lo que somos y lo que hacemos en este tiempo, ya después de aceptar a Cristo, ya después de haber creído y tener la fe puesta en Él. El primer punto de lo que somos y lo que hacemos en este tiempo es que, ¿qué hacemos? Predicamos la fe de Cristo. Gálatas 1, 23 al 24. Predicamos esa fe que nos ha regalado. Gálatas 1, 23 al 24, miren lo que nos dice: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Se lo repito: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo mataba a los cristianos, los perseguía para hacerles daño. Ahora cambió después de aceptar a Cristo, después de creer en Cristo. Aceptó el llamado y ahora no predicaba, y ahora no asolaba, ya no perseguía a los cristianos, ahora predicaba la fe en Cristo. Se dio cuenta, y así muchos nos hemos dado cuenta
de que andábamos en un camino errado. Y si tú andas en un camino errado, conviértete a Cristo y sigue el camino verdadero, que es el único que te puede llevar a la vida eterna, cuando obedecemos la palabra de Dios. El segundo punto, ¿qué somos? Somos el pueblo de Dios. Primera carta de Pedro 2, 9 al 10. Ahora sí podemos decir que somos hijos de Dios, no como el engaño que tiene el mundo que dice que todos somos hijos de Dios. No. Cuando usted acepta a Cristo, cuando usted obedece la palabra de Dios, sí puede decirlo, que camina en santidad. Entonces dice en primera carta de Pedro 2, 9 al 10, el pueblo de Dios. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Éramos tinieblas, ahora somos luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos pueblo, éramos gentiles, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Y es que somos salvos gracias a la misericordia de Dios. Pero ahora habéis alcanzado misericordia, y así como Dios tuvo misericordia con nosotros, tenemos que nosotros como verdaderos cristianos tener misericordia con los demás, hablarles el evangelio, no condenarlos, predicarles la palabra, hacerles caer en cuenta de que lo único que nos puede librar de la ira venidera se llama Cristo, cuando obedecemos su palabra. ¿Qué hacemos en otro tiempo? ¿Qué hacíamos? Lo que hacemos en este tiempo es vivimos bajo la voluntad de Dios. Este es el tercer punto. Vivimos bajo la voluntad de Dios. Primera carta de Pedro 4, 1 al 2. Ya nosotros dependemos de Dios, no dependemos del mundo, porque tenemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Primera carta de Pedro 4, 1 al 2 dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. No podemos seguir viviendo en la carne, no podemos hacer la voluntad de la carne, ya somos hijos de Dios. Ya tenemos que hacer la voluntad de Dios, no dejarnos engañar de la carne. El cuarto punto, ¿qué somos? Somos bienaventurados. Bienaventurados que Cristo tuvo misericordia de nosotros y nos acogió en sus brazos y nos salvó. En el Evangelio de Mateo 5, 1 al 12 nos habla de la bienaventuranza. El sermón del monte dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos, porque necesitamos cada día más del Espíritu de Dios para poder seguir avanzando en esta lucha diaria. Dice, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Queremos justicia, pero que sea Dios quien haga su justicia, no nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú quieres misericordia, tienes que ser misericordioso. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya que te llamen hijo de Dios, tienes que ser un pacificador. No entrar en pleito, no entrar en contienda, no entrar en peleas, sino siempre la paz, que es un fruto del Espíritu Santo.
Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nos damos cuenta que somos bienaventurados, porque la palabra nos lo está diciendo, y eso debemos de creerlo, porque no es solo leerlo, sino creerlo. Que cada vez que nos pasen estas cosas, Dios tiene una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Depende de la situación que estemos viviendo. El quinto punto, lo que hacemos en este tiempo, pero hay una pregunta, y dice: ¿qué haces con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Porque a veces dedicamos más tiempo a lo que no edifica, a lo que no conviene, a lo que no nos ayuda, a lo que a Dios le desagrada. Dedicamos mucho tiempo y no dedicamos tiempo a santificarnos más a través de su palabra, a orar más, a congregarnos más. Y por eso surgió esta pregunta: ¿qué haces con tu tiempo? Si en verdad estás aprovechando el tiempo o estás perdiendo el tiempo. El enemigo se ha inventado cuantas cosas para hacernos perder el tiempo, pero si tú eres sabio o sabia, debes de darte cuenta si estás aprovechando el tiempo o lo estás perdiendo. La palabra de Dios nos dice que aprovechemos el tiempo, que no nos debemos engañar, que los días son malos, que no perdamos el tiempo. Efesios 5, 15 al 16. Miren lo que nos dice Efesios 5, 15 al 16. Y si tú estás perdiendo el tiempo, analiza lo que haces y para y recapacita y aprovecha el tiempo. Aprovecha el tiempo, que el tiempo perdido no se recupera. Efesios 5, 15 al 16. Miren lo que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No vamos a andar de necios perdiendo el tiempo como anda el mundo. El mundo lo haga, eso para ellos es normal, pero nosotros como verdaderos sabios debemos aprovechar el tiempo. Los días se han acortado, entonces no podemos caer en lo mismo que anda el mundo, perdiendo el tiempo. Y nosotros como sabios, como verdaderos sabios, debemos con diligencia aprovechar el tiempo y hacer lo que a Dios le agrada. En Colosenses 4, 5 al 6, miren lo que nos dice. Dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sabiamente con los de afuera, con los que no han aceptado la palabra, con los que no han creído, con los gentiles. Anda sabiamente, no puedes andar como ellos andan, perdiendo el tiempo. Dice la palabra: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, o sea, aprovechando el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces nosotros como verdaderos sabios debemos hacer la voluntad de Dios y aprovechar el tiempo, no perder el tiempo. Así que si estás perdiendo el tiempo, aprovechalo leyendo la escritura, aprovechalo orando por aquellas personas necesitadas que están faltas de oración, que necesitan esa oración que tú hagas. Aprovechala, congrégate más, no hagas lo que el mundo hace. Dejan de congregarse por hacer lo que el mundo hace. No lo hagas, aprovecha el tiempo. Tú eres cristiano, no te dejes engañar. Entonces, aquí hay dos punticos que nos aconsejan que no pierdas tu tiempo, Primera carta de Timoteo 4:1, porque el que pierde el tiempo siendo ya cristiano, siendo ya hijo de Dios, puede apostatar de la fe. Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si tú pierdes el tiempo haciendo lo que a Dios le desagrada, es fácil que caigas en la mentira del enemigo y que apostates de la fe. Entonces tienes que arraigarte más a Cristo y crecer en la sabiduría y obediencia de su palabra. Crecer en santidad para no dejarte engañar. El segundo punto, no pierdas tu tiempo. Hebreos 5, 11 al 14. Porque perder el tiempo nos puede quitar la madurez. Dice en Hebreos 5, 11 al 14, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si te dedicas a perder el tiempo, vas a seguir siendo un niño espiritualmente. Mientras que si aprovechas el tiempo escudriñando la escritura, orando más, congregándote más, ya vas a necesitar ese alimento sólido. Porque miren lo que dice aquí en el punto 12, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, personas que están en la iglesia, tienen años en la iglesia, no se han ganado un alma para Cristo, no han crecido en sabiduría de la palabra, en obediencia. ¿Por qué? Porque se quedan estancados en lo mismo, y no buscan para crecer, para aprender. Entonces, ¿qué tiene necesidad? Que se nos vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Entonces no guardan la palabra, no la captan, porque van a la iglesia, pero el resto del tiempo en sus hogares lo que hacen es perder el tiempo y no se acuerdan más de la palabra de Dios hasta el próximo domingo, si es que van a la iglesia. Pero todo tiene solución en esta vida. Dios nos ha dado una solución para todo. Y para no perder el tiempo, la solución está en Efesios 6, 18 al 20. Efesios 6, 18 al 20. No podemos dejar de orar. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Vas a orar en todo tiempo, pero en el Espíritu, no en la carne, porque puedes hacer una oración carnal y Dios no te la va a escuchar. Te repito, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. También debemos orar por el pastor. Aquí el apóstol Pablo pedía oración por él. Debemos orar por los pastores, que son los que se encargan de dar a conocer su Evangelio y de explicarnos la palabra de Dios. No dejemos de orar por los pastores. Dice en el 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Debe hablar con el del Evangelio con denuedo, con sabiduría, con poder en el Espíritu, para que así podamos escuchar una palabra bien sazonada. Y llegamos a la conclusión. El tiempo se ha cumplido. Ya las señales están dadas. Ya queda muy poco tiempo para la venida de Cristo. Él está esperando que tú te arrepientas, que tú te conviertas, que tú vuelvas a redil, que no sigas perdiendo el tiempo y creas en la palabra de Dios, la obedezca, que es lo más importante. Marcos 1:15, miren lo que nos dice. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tú que no has creído, que no te has arrepentido,
que no has hecho la voluntad de Dios o estás en duda, cree totalmente que Dios es el único que te puede librar de todo lo que viene para este mundo. Por eso no podemos esperar a estar muertos, que nos muramos para que ya después de la muerte no haya arrepentimiento, porque en el infierno hay muchos que están deseando esa oportunidad que tú estás desperdiciando hoy. Te invito a que aproveches esa oportunidad, que no pierdas el tiempo y aceptes a Cristo y obedezcas a Cristo, obedezcas a su palabra y te enamores cada vez más de Él. Dice, en el segundo punto de la conclusión nos dice: humillémonos ante Dios y estemos firmes en la fe. Eso es lo que debemos estar firmes, en la fe y no en la pérdida del tiempo. En primera carta de Pedro 5, 6 al 11 es lo que nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistirlo, pero es con la fe en Cristo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces no eres el único que está sufriendo, no eres el único que pasa necesidades, tribulaciones, problemas. Todos nuestros hermanos también lo pasan, también lo sufren. Todos tenemos diferentes tipos de problemas, pero tenemos que confiar en Cristo, estar firmes en esa fe. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, oremos para darle gracias a Dios por esta palabra que nos ha regalado en este día. Padre eterno, Rey celestial, grande y poderoso eres, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado en esta mañana, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús sabiduría, Padre, entendimiento para aquellos que escuchen esta prédica, Señor, que pueda ayudarles a cambiar, que pueda ayudarles a aprovechar el tiempo, Señor. Sabemos que el enemigo usa la tecnología para hacernos perder el tiempo. Que la tecnología no es mala, Padre, pero que aprendamos a usarla. Que no nos dejemos engañar del enemigo, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a aprovechar el tiempo, Padre, como dice tu palabra. Sabemos que los días son malos, que los días se han acortado, pero que estemos firmes en la fe, en la obediencia de tu palabra y creciendo, Señor, creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor, en la obediencia, y que hagamos tu voluntad, Padre, que eso es lo que a ti te agrada, Señor. Gracias te damos por todo. Ponemos esta prédica en tus manos, Señor, que llegue a muchos en el mundo entero, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.